Hola chicos y chicas, estamos aquí para revisar la segunda guía del segundo trimestre de segundo ciclo, es decir, tercero y cuarto medio. ¿Ya? Vamos a tratar de caracterizar la diversidad cultural en el mundo actual y de identificar las diferentes causas de los procesos migratorios en el mundo. Entonces, aquí vamos a entrar de lleno en qué son las regiones culturales. Si bien en el mundo existen muchísimas culturas, dentro de un mismo país incluso puede haber más de una cultura. Recordemos que la cultura son los elementos que le dan identidad a cada pueblo, como por ejemplo sus bailes, sus tradiciones, su idioma, eh, su gastronomía, todo eso forma parte de la cultura de una nación o de un país. Entonces, como les digo, en el mundo hay muchísimas culturas, incluso dentro de un país pueden haber más de una cultura. Sin embargo, podemos ver el mundo como regiones culturales, por regiones culturales. Entonces se agrupan varias naciones y forman una región cultural porque tenemos elementos en comunes que nos permiten homogeneizar de alguna forma cierta región. Entonces podemos tener elementos en comunes con otros países, por ejemplo, lingüísticos, religiosos, de algunas tradiciones, étnicos, etc. Yo les enumeré acá 11 regiones culturales. Voy a mostrarles acá un mapa. Generalmente cuando nosotros buscamos mapas nos salen un mapa político que está dividido en países, con los nombres de los países y las capitales. Pero este mapa está por regiones culturales. Entonces fíjense aquí. Por ejemplo, esto que está rojo es Estados Unidos y Canadá. Esta región que es parte de América del Norte, se llama América anglosajona y tiene elementos en común. Estados Unidos tiene elementos en común con Canadá. ¿Ya? Por ejemplo, el idioma que predomina en esta región es el inglés. La religión que predomina en esta región es la religión cristiana protestante. Y además, el fenotipo de las personas, o la raza, o la etnia, como le quieran decir, es caucásica, es decir, la mayoría de las personas que vienen aquí son blancas, de tez blanca, de ojos claros, pelo claro, etc. Y en este mismo continente estamos nosotros, ¿ya? Que es desde México hacia abajo, pasando por el Caribe, América Central, América del Sur. Todo esto lo componemos nosotros llamado Latinoamérica. Cuando nosotros nos referimos a Latinoamérica, no nos estamos refiriendo a un continente ni a un país. Nos estamos refiriendo a una región cultural, porque tenemos elementos comunes. Ya Chile tiene elementos en comunes con México, con Perú, con Bolivia, incluso con Brasil, que Brasil hablan portugués, pero también tenemos elementos en comunes con ellos. Y bueno, recordar que el español y el portugués son lenguas que vienen del latín, y por eso acá nos llamamos Latinoamérica. Entonces tenemos elementos en común como, por ejemplo, predomina el idioma español, predomina la religión cristiana católica. Y en términos de raza, todos somos mezclas, todos somos mestizos y mestizas. Y hay población originaria o población nativa en cada país. Por ejemplo, en México todavía hay descendientes aztecas, en Perú hay descendientes de los incas, en Chile hay descendientes mapuche, etc. Y acá en el mundo también hay otras regiones culturales. Muchas veces no las unifica el idioma. Por ejemplo, en Europa casi todos los países hablan distintos idiomas. Francia hablan francés, los alemanes hablan alemán, los portugueses portugués, los españoles español, pero tienen otros elementos que los hacen tener cosas en común, como por ejemplo que en Europa sí, que la mayoría de la población es caucásica, es blanca, de ojo claro y pelo rubio. Lo mismo pasa aquí, en la África subsahariana. ¿Ya? La mayoría de la población es de raza negra, tienen muchas lenguas, no hay una que predomine sobre otra, y tienen muchas religiones también. Acá en el Magreb, también la gente es de raza negra, pero siguen la religión islámica, y eso también lo unifica y los diferencia del resto de África. En todas estas regiones sucede lo mismo. Acá en el Extremo Oriente predomina la gente con los ojos rasgados,
Acá en el sur de Asia o el subcontinente indio predomina la gente de raza india que practica la religión hindú. Entonces, así se van agrupando países y naciones para lograr las regiones culturales. Vamos a ir a la guía de actividades. Solo tienen que clasificar. Y por supuesto que yo pensé que a algunas les podía costar más escribirla aquí, entonces se las llené yo. Entonces aquí, América anglosajona. ¿Cuál es el idioma oficial? Entonces ustedes van a decir es el inglés. Religión. Cristiana protestante. O si quieren poner protestante nomás. Raza o etnia caucásica. Así lo van llenando. Ya luego en el Magreb, lengua árabe. Religión, islam. Raza o etnia, árabes también. Así tienen que ir llenando esto. Y luego, lo que tenemos son, vuelvo a la guía de aprendizaje, son las causas de por qué la gente migra. ¿Se acuerdan que en la guía 1 estábamos hablando de las migraciones y dijimos que las migraciones son movimientos de población que se van a vivir a otras partes? Pueden haber migraciones dentro del país o migraciones en el mundo. Entonces, dentro de las migraciones está la emigración, que es la gente que se va de un lugar a vivir a otro, y la inmigración son los que llegan a vivir aquí. Hay diferentes motivos por los que una persona podría querer irse a vivir a otro lugar. Por ejemplo, hay causas políticas. Cuando, no sé, hay un gobierno que tiene una cierta ideología y las personas tienen una ideología diferente a ese gobierno y ese gobierno decide perseguir o intentar incluso asesinar a las personas por tener una ideología diferente a la del gobierno. Entonces, las personas buscan asilo en otros países para no ser perseguidos por su gobierno. Y son exiliados políticos, porque ellos no es como una migración forzosa en el fondo, porque ellos no quieren irse de su país, deben hacerlo para no morir ellos o su familia, o no ser encarcelados ellos y su familia. Por ejemplo, en el caso de los chilenos, muchos se fueron a otros países huyendo de la dictadura de Pinochet, porque no tenían otra opción, pues si no los metían, los detenían, los torturaban o los mataban, o los desaparecían, como ocurrió durante esa época. Las otras son las causas culturales. La cultura tiene mucho peso a la hora de decidir si quedarse a vivir o no en un país. Por ejemplo, hay países árabes en que todavía se practica la mutilación femenina, ¿ya? O sea, a las mujeres les mutilan el clítoris desde que son niñas, porque es un órgano que da placer y eso es como un pecado, no sé qué, la mutilan. Y además casan a niñas de 8 años con hombres de 60 años. Y eso es algo cultural. Entonces, esa es una causa por la que es una causa cultural, porque la gente decide irse a otro lugar donde tenga mayor libertad de decidir sobre ellos mismos o ellas mismas. Luego tenemos las causas socioeconómicas, que son las más comunes, que es como cuando en tu país no logras encontrar trabajo, no logras surgir, y no te pasa solo a ti, le pasa a mucha gente. La economía de tu país puede estar muy mala, entonces decides migrar a otro país. Las causas bélicas y otros conflictos internacionales son causas también migraciones forzadas. ¿Por qué? Como cuando tu país está en guerra. Por ejemplo, en Siria hay un conflicto entre el gobierno, la oposición y varios grupos terroristas. Entonces, todo el rato la población siria está sintiendo explosiones, o puede perder un ojo, o puede perder una extremidad por las batallas que se dan en sus barrios. Mucha gente de Siria ha intentado escapar a Europa. No sé si recuerdan hace algunos años la fotografía de un niño que estaba muerto en la orilla de una playa. Ya, eso es porque él y su familia intentaban escapar de Siria y se caían al mar porque eran salidas ilegales del país. Entonces, en un bote pequeño se subían mucha gente e intentaban llegar a Europa generalmente. Y muchos morían en el camino. Y por último, las catástrofes naturales generales, como por ejemplo, los efectos que puede tener en una zona los terremotos, las inundaciones, los tsunamis, las sequías, la explosión de un volcán, los huracanes, todo eso que deja destruida una zona donde hay población genera que la población se tenga que ir.
Hace algunos años explotó un volcán en Chaitén y la ceniza que dejó ese volcán impedía que las personas respiraran bien. Entonces, el gobierno tuvo que actuar y decirle a las personas que tenían que irse de Chaitén, tenían que irse a otro pueblo, a Santa Bárbara, y mucha gente no quería irse porque no quería dejar sus casas, pero es que tenían que irse, porque estaba su salud en juego. Y esa también tiene que ver con una causa de migración por catástrofe. ¿Qué tienen que hacer relacionado con eso? ¿Cuál es la actividad? Leer estos 4 casos e identificar la causa. Si tienen alguna duda, pregúntenme al WhatsApp. Obviamente si me preguntan a las 10 de la noche no lo puedo responder al tiro, pero si me preguntan entre las 8:30 de la mañana y las 7 de la tarde, por supuesto que les voy a responder. Eso. Mucha suerte, mucho éxito y ánimo, que ya queda poquito. Adiós.